Santo es el Señor. Le invito para que le demos lectura a los dos primeros versículos del capítulo 12 de Hebreos, versículos 1 y 2. Estamos convenidos, decimos amén. Le damos lectura todos unidos a una sola voz. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y por la gloria de su Santo Espíritu. Su pueblo dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una vez más el 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ocupe su lugar en esta preciosa noche. Alabado sea Cristo para siempre. Mientras yo hablo la infalible palabra de Dios, usted tiene la libertad de glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien tengáis vida eterna, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella, sino solamente en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En él hay salvación y plenitud de gozo. Amada iglesia del Señor, pueblo de Dios, en esta hermosa noche, la palabra de Dios viene a nuestras vidas para hablarnos de una manera especial. Gloria a Jesucristo. Y quiero hablar bajo el tema, bendito sea el Señor para siempre, corramos mirando a Cristo. Ese es el tema de esta noche. Corramos mirando ¿a quién? A Cristo. Alabado sea el Señor para siempre. Dios, usando la vida del apóstol, el autor de los Hebreos, guiado e inspirado divinamente por el Espíritu Santo, nos habla, alabado sea el Señor, de la importancia de correr esta carrera con paciencia. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Lo dice así o no lo dice la Biblia? Dice que corramos, que caminemos con lentitud. ¿Cómo dice? Camina como la tortuga. ¿Cómo dice la Biblia? Textualmente dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Posteriormente el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde está Jesús? Está sentado a la diestra del trono de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuál es el tema? Corramos mirando a Cristo. Alabado sea el Señor para siempre. Hemos analizado la escritura bíblica detenidamente, los escritos, su texto con su contexto. Hemos encontrado grandes verdades bíblicas que sacuden la vida del creyente y que nos dan mucho en qué pensar y que nos llenan de preocupación en el siglo actual en que vivimos, en una era moderna
donde una sociedad se ha acomodado a los estilos de vida existentes. Mas sin embargo, amados hermanos, hemos escuchado por trayectoria muchas veces en el cristianismo moderno o el neocristianismo, hemos escuchado que el cristiano no debe de correr porque es peligroso. Son las grandes corrientes o vertientes ideológicas que han aludido dentro del cristianismo de antaño, de que no corras y que usted puede ir como la tortuga, vaya lento pero seguro. Yo me encuentro una verdad bíblica que contradice esos parámetros, y la Biblia me exhorta, el Espíritu de Dios me exhorta a que corra con paciencia, porque a veces nosotros siempre lo interpretamos de una manera muy personal. La palabra paciencia tiene varias definiciones, alabado sea el Señor, y la más común utilizada a lo largo de la historia ha sido lentitud, de ser lento. Pero hay algo que llama mi atención en una de las definiciones de la palabra paciencia, que es resistencia, la capacidad de soportar el mal aunque te esté golpeando violentamente y no ser movido de donde tú estás plantado. Job, amados hermanos, demostró y quedó como uno de los héroes de la paciencia en el antiguo pacto. Nosotros tenemos que entender algo, que nosotros tenemos que correr, pero sin perder de vista la meta que tenemos. ¿Por qué he titulado mi mensaje Corramos mirando a Cristo? Porque todo mundo puede correr, pero no todos pueden correr sin perder de vista al Maestro, sin perder de vista a Jesucristo. El mismo autor por el Espíritu Santo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿A quién tiene que mirar la iglesia? ¿A quién tiene que mirar el creyente? Él no es al liderazgo, él no es a los ministros, no es a los profetas. Tiene que mirar primeramente a Jesucristo, el sumo sacerdote, el gran sacerdote y el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Corramos con paciencia. Tenemos que correr porque estamos dentro de un mundo hostil. Tenemos que correr ¿de dónde? Del pecado, del peligro que tenemos día a día. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas que nosotros peligramos todos los días, a cada momento. Que en todo tiempo nosotros peligramos. Nosotros, mientras estemos en este cuerpo mortal, estaremos en un eminente peligro, y es por ende que Dios nos exhorta a estar velando, a estar orando, a estar consagrando nuestra vida, a estar peleando la buena batalla de la fe, aleluya, como un vigilante, alabado sea el nombre del Señor. Vivir a la expectativa de todo lo que pasa en contorno a nuestro alrededor, aleluya, porque el diablo no está vacilando contigo, el diablo no está jugando, el pecado no está vacilando, alabado sea el Señor. Tenemos que correr de la contaminación de este mundo, tenemos que correr de la corrupción, de la inmoralidad, de todo lo que el mundo está practicando. Tenemos que correr ¿hacia dónde? Tenemos que tener una meta definida. Usted no puede correr como loco, dando vuelta en el mismo lado como Israel en el desierto. Usted tiene que correr hacia una meta que tiene definida, y la meta que yo tengo se llama Jesucristo. Está a la diestra del Padre, sentado en el trono de Dios. Yo no sé usted, pero yo tengo una meta. Voy corriendo, pero trato de no perder de vista a Cristo. Voy corriendo esta carrera con paciencia, pero voy mirando a Cristo. Porque si dejo de mirar a Cristo, todo se descompone.
Si dejo de mirar a Cristo, todo se descontrola. Si dejo de mirar a Cristo, mi fe se viene abajo. Si dejo de mirar a Cristo, aleluya, todo empieza a descomponerse en contorno a mi vida y en todo lo que me rodea. Bendito sea el Señor. Esa es una de las temáticas del cristianismo moderno. Alabado sea el Señor. Se han llenado de problemas, se han llenado de tantas dificultades para seguir sirviendo en el Evangelio de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque han dejado de ver a Cristo para ver los problemas, para ver las situaciones, para ver la adversidad y la tormenta que se ha venido contra su vida violentamente. Alabado sea el Señor. Pero yo le garantizo que si usted no deja de mirar a Cristo, nada ni nadie lo va a hacer que usted se detenga, y mucho menos lo va a hacer retroceder para atrás. ¿Por qué el creyente retrocede? ¿Por qué el creyente se detiene? Eso implica que ha dejado de mirar a Cristo. Cuando usted deja de mirar a Cristo, le puede más lo que están haciendo mal los demás que su propia salvación. Cuando usted deja de ver a Cristo, empieza a ver los errores de todo mundo, olvidando que todos tenemos errores. Y el problema no es que empiece a ver los males de los demás. El problema es que se convierten en su prioridad. Mi prioridad es la salvación de mi alma. Mi prioridad es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es mi prioridad, porque en Él hay vida eterna, en Él hay salvación, en Él hay libertad, en Él hay sanidad, en Él hay milagro, en Él hay gozo eterno. Bendito sea su nombre para siempre. Por ende yo voy corriendo esta carrera, pero sin perder de vista a Cristo. Lo voy mirando a Él, porque si yo lo miro a usted, me voy a perder contigo. Si yo miro a los lados, yo me voy a perder. Si yo miro a la diestra o a la siniestra, me voy a quedar en esta tierra. Pero si yo miro a Cristo, voy a llegar a la meta que, aleluya, Él me ha prometido. Santo es el Señor. Corramos mirando a Cristo, porque muchos van corriendo pero ya no saben ni qué es lo que van mirando. Hay personas que hace años, otros hace meses, que dejaron de ver a Cristo. Van viendo la denominación, van viendo el concilio, van viendo el liderazgo, van viendo los profetas, los predicadores, los ministros, los pastores, pero en lo más mínimo van mirando a Cristo. Por ende, el colapso rotundo es cuando vienen los problemas, cuando el hombre le falla, cuando el hombre comete un error, cuando el hombre hace algo que no está dentro de sus parámetros, de sus pensamientos. Entonces las cosas se descontrolan terriblemente y se desvía la barca y va en un sentido contrario. ¿Por qué? Porque dejaron de ver a Cristo. La gente, ¿por qué la Biblia usa la palabra que corramos y al mismo tiempo usa la palabra paciencia? Corramos con paciencia. ¿Cómo va a ser esto? La carrera que tenemos, ¿por dónde? Por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es tiempo, iglesia, de correr. Es tiempo de correr, aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos que escapar del juicio eterno. Tenemos que escapar de las llamas del infierno. Tenemos que escapar de la condenación eterna. Y para ello tenemos que correr sin detenernos hasta llegar a la meta, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor para siempre. Tenemos que correr
Porque mucho pueblo está pasivo, mucho pueblo está dormido, mucho pueblo está sentado tranquilo, cruzado de brazos, y para ellos nada sucede, para ellos todo está bien, para ellos todo está chévere, mientras tengan una vida económica estable, mientras tengan una familia con salud. La gente piensa que eso no es todo. Escucha bien, de nada sirve la buena finanza, de nada sirve la salud si no tenemos la salvación de nuestras almas, si nuestra vida no está asegurada y nuestro nombre no está inscrito en el libro de la vida. Es una pérdida de tiempo y es un fracaso rotundo en la faz de la tierra. Por ende, yo estoy aquí para vivir con propósito. Alabado sea el Señor, porque fui diseñado dentro del propósito de Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria, alabado sea el Señor para siempre. ¿Para qué? Para que yo sea heredero del reino de los cielos. Yo no sé usted, pero yo tengo una vida con propósito. Y como tengo una vida con propósito, no puedo darme el lujo de estar tranquilo en la iglesia como que nada pasa. Hay gente que no pasa de la rutina de la iglesia a la casa, de la casa al templo, del templo a la casa, y es una rutina 365 días del año. Alabado sea el Señor para siempre, y de allí no pasa, no llega a ninguna parte. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted se convierta en una vasija para la gloria de su nombre, que usted sea un portador de su gracia y de su gloria, que donde quiera que usted lleve el perfume y el aroma del Espíritu Santo, que impacte a alguien que está necesitado. El problema de la iglesia moderna es que se ha esperanzado a los ministerios, se ha esperanzado al ministerio quíntuple, alabado sea el Señor, pero la responsabilidad es de todo el cuerpo de Cristo, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Todos tenemos que dar testimonio, todos tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Todos tenemos que ser portadores de la gloria de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque todos luchamos por una misma cosa. O yo no sé usted, pero yo estoy luchando por la salvación de mi alma, por la vida eterna, por la herencia. Porque nosotros somos coherederos, dice la Escritura. Yo no sé usted, pero yo soy coheredero. Y como soy coheredero, debo de correr. ¿Por qué debo de correr? Porque hay un enemigo. Hay alguien que nos vigila. Hay alguien que nos tiende trampa, hay alguien que nos traiciona, hay alguien que vela también para destruir. Así como el ángel de Jehová acampa a vuestro alrededor, aleluya, de quien le teme. Bendito sea el Señor para siempre. También así el adversario anda cual león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Y esto no lo dice Sabino Barriento, esto lo dice la Biblia. Que Satanás anda como león rugiente alrededor, buscando a quién devorar. Entonces, ¿acaso si usted ve un león lo va a esperar, que viene hacia usted enfurecido, usted lo va a esperar con los brazos abiertos? ¿Qué haría? Por instinto, cuando el hombre se siente en peligro, por instinto corre, ¿verdad? Porque si no tiene nada cómo enfrentar aquello, la última opción es correr, ¿verdad? Correr. Nosotros fuimos llamados con un propósito, y el que nos llamó con ese propósito nos está diciendo en esta carta que tenemos que correr. Eso implica o significa que hay un eminente peligro, que si no corremos o prestamos oído sordo a su advertencia, vamos a ser devorados. ¿Por quién? Por el diablo. Que Dios lo reprenda. Vamos a ser devorados, porque muchos cristianos
han caído en el conformismo, otros en la autoconfianza. El creer que porque ya somos cristianos, el diablo ya me respeta y no me puede hacer nada. El pensar que porque ya tengo una iglesia y un pastor donde me congrego, donde oigo la palabra, y que eso es suficiente y ya me siento blindado. Tengo un blindaje sobre mí porque mi pastor está orando. No lo es todo eso. Usted tiene un compromiso personal con Cristo y usted tiene que luchar, usted tiene que pelear, usted tiene que avanzar, usted tiene que tomar con seriedad el compromiso que hizo con Cristo, no con la iglesia. Nuestro compromiso no fue con la iglesia, no fue con el concilio, no fue con el pastor. Nuestro compromiso fue con Jesucristo, porque Él nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Así que aunque el hombre falle, usted no puede retrocederse y retractarse de lo que un día prometió. Hay gente que cuando el hombre falla, que cuando el liderazgo fragmenta, el hombre se va, aleluya, renuente de Dios. Alabado sea el Señor. El hombre puede hundirse, pero Cristo permanece fiel para siempre. Alabado sea el Señor. Y yo sé que Él nunca me va a decepcionar, Él nunca me va a fallar, porque Él es santo, Él es perfecto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no falla, Él no miente. Es por ende que nos exhorta a que corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante vuestro. Alabado sea el Señor. Pero también que pongamos nuestros ojos sobre Él. Puesto los ojos en Jesús. El tema es: corramos mirando ¿a quién? ¿Al pastor? ¿Al evangelista? ¿Al profeta? ¿Al apóstol? ¿A quién mirando? A Cristo, al Cordero de Dios, mirando al sacrificio perfecto, el que entregó su vida por todos vosotros, al buen pastor, porque Él es el buen pastor. Porque Él solo entregó su vida por las ovejas. Nadie lo obligó. Lo hizo por amor. Entregó su vida. Entonces, mi hermano, es tiempo de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si ves a alguien que se está quedando sentado todo el tiempo, tranquilo, relax, dale un codazo y dile: hey, ¿qué pasa? Tienes que correr. Si ves a alguien que se está cansando y quiere quedarse sentado en el camino, ¿qué sucede? Hay que seguir corriendo. Tal vez te sientes fatigado, cansado, te sientes estresado de las situaciones abrumantes que han sobrevenido sobre tu vida. Aleluya. Agarra el balde de agua, agarra el cántaro de agua y bebe agua, que es la palabra de Dios, y sigue adelante, avanza, recobra fuerza y ánimo, pero no te detengas. Alabado sea el Señor para siempre, porque para eso estamos nosotros, para ayudarnos los unos a los otros. No estamos para pisotearnos los unos a los otros. ¿Cómo yo me voy a mostrar interés en usted y apoyo a usted si yo lo veo que usted se cansa y se queda tirado y no le digo nada? Mi deber, aunque usted esté cansado, nuestro deber como soldado es decirle: levántate, avanza, sigue peleando, sigue luchando, aunque lo vea que ya no pueda, aunque veamos, alabado sea el Señor, humanamente que está tirado en el suelo, que ya no tiene ánimo, que ya no tiene pasión. Vamos a decirle: no estamos solos, vamos a ganar esta batalla, vamos a ganar esta guerra, porque Dios, el Rey de Gloria, está con nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Aunque ya no tenga ánimo de vivir, aunque quiera la muerte como Elías debajo del enebro, vamos a decirle: no estás derrotado, no estás vencido, porque Cristo está contigo y está conmigo, porque Dios es el que levanta al caído, porque Dios es el que restaura al que está herido. Ese es el Dios que yo predico. Un Dios que no deja a un soldado tirado, herido,
Es un Dios que se mueve a misericordia y que hace lo indecible porque ese soldado salga con vida de allí. Alabado sea el Señor, porque tiene la esperanza que ese soldado se va a volver a levantar un día y va a volver a incorporarse en los ejércitos del Dios de gloria en la tierra para seguir peleando la batalla que le fue encomendada. Lo que el diablo ha buscado durante años y lo ha logrado con el mundo religioso es que al religioso no le interesa la restauración de alguien que cae. Es que el religioso no tiene misericordia y piedad de nadie, porque es un absoluto fariseo hipócrita. Es lo que le interesa, alabado sea el Señor, es el superficialismo y vivir una fantasía ilusoria y vivir una vida de apariencia, aparentar de algo que no son y de algo que carecen. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Pero ese no es el evangelio que yo predico. El evangelio de Cristo tiene compasión por el que ha caído, tiene misericordia por el que está herido. Alabado sea el Señor. Y aunque esté cansado, aunque esté herido, levántate, avanza, levántate, aleluya, porque la esperanza no ha muerto, porque la esperanza tiene nombre y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nuestra esperanza. Alabado sea el Señor. Hay un dicho común en nuestro país que lo último que muere es la esperanza. Pero en este caso la esperanza nunca va a morir, porque ya murió y resucitó el tercer día de los muertos. Es inmortal. Así que mi esperanza nunca va a morir. Puede morir medio mundo, pero mi esperanza nunca va a morir. Y si mi esperanza no muere, porque en mi esperanza está mi fe fundada. Mi fe no está fundada en nada de este mundo, de esta tierra. No está fundada en lo que yo tengo, en las posesiones terrenas, en nada de eso. Mi esperanza y mi fe no está fundada ni tampoco en el ministerio y los dones que Dios me ha confiado. No, está fundada en Cristo Jesús, Señor nuestro, el autor y consumador de la fe. Allí está fundado, bendito sea el Señor, mi fe, alabado sea Cristo para siempre. Lo que el diablo busca destruir de usted como iglesia. Hay gente que dice que el diablo, mi ministerio, no, es mentira. El diablo ni sueño le da a tu ministerio. ¿Sabes lo que el diablo quiere destruir? Es tu fe. Ningún ministerio funciona y avanza si no es por la fe del que lo posee. Nada en Dios se mueve si no es por la fe. Todo se mueve en contorno y gira en contorno a la fe. Hay enseñanzas erróneas que están contradiciendo la verdad bíblica y enseñan lo opuesto, lo contrario. Pero lo cierto, amados hermanos, usted puede tener ministerio, pero si no tiene fe es un fracaso en la tierra. Es una vergüenza. Puede tener dones y lo que sea, porque eso no es cierto. Como han aludido mucha gente, y hoy estamos plagados, el mundo está plagado de falsos espíritus de error que están manipulando a gente que no está en el estatus dentro del orden bíblico de la palabra de Dios. Yo no creo tal cosa. Yo creo que Dios se mueve, que Dios se glorifica, que Dios hace cosas grandes. Pero sabe una de las cosas, Dios tiene sus propias normas y sus propias reglas. Usted no pone las reglas, yo no pongo las reglas, yo no pongo las normas, porque las normas ya están plasmadas en esta santa palabra. Yo me sujeto a ella, yo me someto a ella, alabado sea el Señor, y ellas son las que nos dan garantía de vida eterna. Pero sabe una cosa, si usted no corre, el enemigo se lo va a comer vivo. El enemigo lo va a hacer pedazos. Si usted no corre, va a ser presa fácil del adversario. Y es mejor que digan, como hay un dicho que dicen algunos, es mejor que digan aquí corrió y no aquí quedó. Obviamente no vas a correr para atrás, para atrás ni para tomar impulso. Si vamos a correr es para adelante, hacia Cristo. Porque el diablo eso es lo que quiere, que corramos pero a la inversa, al revés, que retrocedamos. Pero nosotros no somos de los que retroceden. No, Señor, nosotros vamos a seguir avanzando. Así que corramos mirando ¿a quién? A Cristo.
Corramos mirando a Cristo, porque no es tiempo de ir lento como la tortuga, como algunos dicen. Por ir lentos como la tortuga, la iglesia carece de ministerios y de dones. Por ir lentos como la tortuga, la iglesia siempre han predominado en estas últimas décadas pastor y evangelista. Son los ministerios en México y América Latina de habla hispana que han predominado más, y actualmente en esta última década surgieron los falsos apóstoles y los falsos profetas. No es que no crea en los ministerios proféticos y no crea en el ministerio apostólico. Yo creo fielmente en el ministerio quíntuple. Lo que no creo es la farsa que nos han montado de falsos apóstoles que no se han ganado ni a su abuela para Cristo y que nunca han sufrido por causa del evangelio, porque todo ministerio tiene una trayectoria y todo ministerio tiene un precio que se tiene que pagar. Yo no creo en ningún ministerio que nunca ha llorado por causa de la verdad y que nunca ha sufrido por causa del evangelio. Todo ministerio ha pagado un precio y el precio es alto. La gente piensa que solamente es agarrar el micrófono y tirar profecía y hacer un show y hablar de la super revelación y wow, soy profeta. Esa es una ignorancia de neófito. Alabado sea el Señor. El hombre de Dios primero va a aprender en el desierto, va a aprender en el proceso, va a aprender a amar a Dios, aleluya, por encima de todas las cosas. El hombre de Dios no es de Dios, aleluya, solamente porque Dios lo usa. Es de Dios porque aprendió a serle fiel cuando no tenía nada, cuando no era nadie. Alabado sea el Señor para siempre, pero soportó la prueba y el proceso y fue calificado dentro del reino de Dios, aleluya, para ser lo que Dios quería que él fuera. La gente ha tomado rumbos equivocados y estamos en un montaje dentro del siglo XXI, en una clonación de ministerios. Y hoy predominan más los clones, porque el diablo es un pirata de primera. El diablo se la pasa pirateando. Y es por eso que tenemos tanta loquera en el cristianismo moderno y tenemos tanto desenfoque. ¿Por qué? Porque la gente dice, pero es que es un ministro, es un ministerio. ¿Realmente usted está seguro que es un ministro de Dios? Si algo carece la iglesia cristiana de nuestros días es de discernimiento de espíritu, porque a todo lo que se mueve le llama Dios, a todo lo que habla le llama Espíritu Santo. Pero no, Señor, el pueblo de Dios fue entrenado y capacitado por el Espíritu Santo para saber discernir entre los prófanos y los santos, entre lo que viene de Dios y lo que viene de allá abajo. Porque hay gente que piensa que el diablo no habla. Yo le pregunto, ¿el diablo es mudo? Así como Dios habla a su pueblo, Satanás también habla. Le habla a los satanistas, a los brujos, a los ocultistas, espirituistas. Le habla, y sí es Él el que les habla, porque Él es su amo de ellos. Lo más triste que estamos mirando en el siglo XXI es que Satanás ha clonado falsos ministerios para hablar dentro de las iglesias a través de ellos. Y es escalofriante, pero es una cruda realidad, y muchos se van a escandalizar y dirán, no puede ser posible. Sí puede ser posible, porque el diablo no es lo que la gente piensa y como lo ha formulado en su imaginación. El diablo es un ser, es un personaje, y que sí tiene poder. El problema de la iglesia ha sido sobreestimar, amados hermanos. El problema de la iglesia ha sido ese, que siempre ha cometido el error, amados hermanos, de sobreestimar el poder de las tinieblas. El cristiano una vez viene a Cristo y, amados hermanos, y él se siente intocable. Y piensa que porque ya es el cristiano ya le da derecho y que el diablo no le puede hacer nada, aunque no ore, aunque no ayune, aunque no haga nada, aunque es un rebelde, desobediente, embustero, bochinchero, egoísta, y él siente que Dios está con él y que anda un ejército de ángeles con él, pero no sabe que son de demonios para aplastarle la cabeza. Porque Dios tiene un orden, porque el Dios que yo predico es un Dios de orden.
Así como Dios habla, Satanás también habla. Hay muchos falsos espíritus que nosotros los calificamos como espíritus de error. ¿Qué es un espíritu de error? Es un demonio de adivinación, pero que se ha camuflajeado y se hace llamar Espíritu Santo. ¿Cómo se descubren estos falsos espíritus? Nadie podrá descubrirlos si no conoce la Biblia. Ley fundamental es conocer las Escrituras. ¿Cómo un abogado va a saber cuando un criminal tiene derecho o no derecho si no conoce las leyes? ¿Qué es lo que tiene que conocer? Leyes, ¿verdad? Porque él no puede argumentar solamente que yo pienso o yo creo, como dicen muchos neófitos. No, él va a hablar conforme a la ley. Si usted conoce la ley de Dios, la palabra, el evangelio de la gracia, estos espíritus no se van a burlar de usted en su cara, porque usted va a descubrirlos. Alabado sea el Señor. Porque hay cosas que parecen buenas pero son malas. Hacen cosas, estos espíritus se camuflajean y hacen muchas cosas aparentemente buenas, pero su final está torcido. Su final es desviarte de la verdad bíblica y separarte del fundamento que se llama Jesucristo. Y esto lo estamos mirando. Toda América está plagada de falsos espíritus de error que están hablando a través de vasos de profecía, a través de pseudo profetas, a través de pseudos apóstoles, a través de pseudos pastores. Están usándolo. ¿Para qué? Para manchar la doctrina de Cristo, para golpear la doctrina de Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Alabado sea el Señor. Lo que más me impresiona de este asunto es que los perros mudos no pueden ladrar, es que los perros mudos no pueden anunciar, alabado sea el Señor, a la iglesia de Cristo de lo que está sucediendo. Y cuando hablo de perros mudos, hablo de los profetas, alabado sea el Señor, que supuestamente tienen la revelación y no pueden ver lo que el diablo está haciendo dentro de las congregaciones, y no pueden anunciar al pueblo de Dios que está pasando algo serio y que mucho pueblo está cayendo en blasfemia contra el Espíritu Santo, lo cual no tiene perdón ni en esta generación, dijo Jesús, ni en la venidera. ¿Dónde están? Dios usó al profeta Isaías, capítulo 56, versos 10 y 12. Dice: y esos perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, comilones que aman el dormir. ¿De quién está hablando? Está hablando de los profetas. Los profetas fueron puestos para anunciar, para alertar, para advertir. Antes de que el peligro abrazara a Israel, ellos tenían que anunciar, ellos tenían que exhortar, tenían que reprender, tenían que sonar la trompeta de alerta. Alabado sea el Señor, que el peligro se avecinaba. Alabado sea Cristo. Pero llegó una época de corrupción en el liderazgo de Israel tan grande, donde los profetas se volvieron mudos y miraban el mal que abrazaba al pueblo y no decían nada. Estaban callados y hablaban de torpeza y hablaban de otras cosas que no venían al asunto. Alabado sea el Señor. Pero no podían hablar del verdadero problema en que estaba sumergido el pueblo hebreo. La historia se vuelve a repetir. Escucha bien. Hoy la iglesia está enfatizada en qué va a pasar mañana, en qué viene para el año próximo. Y el diablo la ha engañado y no se da cuenta ni en el día que está viviendo. Estamos tan preocupados por el mañana que nos hemos olvidado quiénes somos y cómo estamos viviendo delante de Dios. Lo que a Dios le preocupa no es tu mañana. Dios le preocupa en qué te has convertido hoy. Si hoy le eres fiel, Él está seguro, alabado sea el Señor, esperando algo de ti. ¿Qué le ha pasado a la iglesia? Está preocupada en su futuro, pero no en su futuro allá arriba, en su futuro aquí abajo. Y eso es peligroso. ¿Quién ha hecho eso? Han sido los falsos espíritus.
Los falsos espíritus son maestros del engaño y desenfocan a alguien minuciosamente porque ellos usan algo que se llama seducción. La palabra seducir o seducción significa engañar con sutileza. O sea, no es un engaño común y visible. Es un engaño preparado para que tú no te des cuenta cómo te va desviando del propósito de Dios. Te va sacando de lo que Dios realmente tenía para ti. Sé que esto que estoy hablando, en la época moderna no cualquier pastor lo habla y cualquier predicador, porque tienen miedo que el diablo se los coma vivo. Sabemos que el diablo ya nos hizo la guerra desde el día que aceptamos a Cristo. Somos enemigos de las tinieblas y hay problemas, siempre los ha habido, y el diablo nos quiere cortar la cabeza. También se la quiso cortar a Elías, se la quiso cortar también a Eliseo, se la quiso cortar a grandes hombres de Dios, pero él no va a poder hasta que Cristo diga. Si Cristo dice que le corten la cabeza, aunque se esconda. Juan sabía que le iban a cortar la cabeza. ¿Usted cree que Juan no sabía? Era profeta de Dios, pero él no huyó. Él murió con honor, como un hombre de Dios. Eso es lo que hace falta en nuestros días. ¿Sabe? Todo esto se ha descontrolado porque la iglesia dejó de mirar a Cristo. Va corriendo, otros van como la tortuga lentamente, pero sin rumbo y sin dirección. Yo no puedo correr, yo no puedo caminar sin una dirección. Yo tengo que tener una meta trazada hacia dónde voy. Y yo me dirijo hacia el reino de los cielos, porque yo voy a ver a Cristo. Yo voy a morar con Él. Alabado sea el Señor para siempre. Así que, mis hermanos en Cristo, no es tiempo de estar perdiendo el tiempo. No es tiempo de quedarse tranquilo y quedito. Es tiempo de hacerle guerra al diablo. Él te ha hecho la guerra. Hay gente que nos da reporte, hermano, ya no aguanto, el diablo se me ha levantado, el diablo me ha levantado por aquí, por allá. ¿Y tú qué le has hecho? Siempre tenemos reporte que el diablo los trae por el suelo. ¿Y tú qué le haces? Un día, hace muchos años atrás, el diablo me trajo como trapo de inmundicia, como quiso, hizo lo que quiso conmigo. Pero cuando Cristo me rescató, cuando Cristo me levantó, yo dije: ahora es cuando me la vas a pagar, sucio, inmundo, cochino. Bendito sea el Señor para siempre. Me la vas a pagar. ¿Sabe cómo? Voy a servir a Cristo con todo mi corazón. Voy a honrarle. Alabado sea el Señor para siempre. Y voy a predicar su palabra. Bendito sea el Señor, porque a eso fui llamado. Y le empecé a hacer la guerra. Si el diablo te está haciendo la guerra, hácela también. El problema es que nosotros ya enseguida nos espantamos, nos asustamos y nos vamos al rincón. Es que el diablo me está haciendo la guerra. Él siempre nos lo ha hecho de un principio. Pero el asunto tenemos que responderle. Yo dije: el diablo no va a cesar de atacarme. El diablo nunca se va a cansar de hacerme la guerra. Nunca se va a cansar de levantarme problemas. Entonces, ¿qué me queda? No me deja tantas alternativas. Tengo que entrarle a la guerra, a la lucha, a la pelea. Vamos a pelear, vamos a luchar. Si quiere guerra, le vamos a dar. Si quiere batalla, se la vamos a dar. Vamos a servir a Cristo. Vamos a predicar la verdad. Vamos a ganar almas para el reino de los cielos. Vamos a vencer el mal con el bien. ¿Y sabe qué pasó? El diablo se enojó. Cuando el diablo se enoja, hay gente que se asusta, hermano, que el diablo esté enojado conmigo. ¿Y cómo quiere que esté? ¿Contento? ¿Que te aplauda? Pues sí, porque hay cristianos que tienen esa mentalidad. Hermano, que el diablo está enojado conmigo. ¿Y qué esperaba? Que se alegrara contigo, que te mandara un ramo de flores porque le estás ganando alma, le estás quitando a su gente. No.
¿Usted cree que la mafia se pone contenta cuando pierde gente? ¿Usted cree que se ponen contentos? No. Así es el diablo. Cuando usted le quita a alguien de su mano, él no está contento. Él no te va a mandar serenata a felicitar o te va a dar el premio Nobel de la paz. Te va a mandar una nota como hizo Jezabel. Díganle que le voy a cortar la cabeza. Porque el diablo es maestro de amenaza. Es lo que busca es intimidar. Es maestro de la intimidación. Él siempre te va a decir: te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, te voy a dejar sin pie, te voy a dejar sin pierna, te voy a dejar tunco, te voy a hacer todo esto y lo otro así. ¿Y tú cuántos más? Porque el que está conmigo es mayor, que alabado sea el Señor, que el que está contra mí. Yo no estoy solo, yo voy con alguien poderoso. Alabado sea su nombre es Jesucristo. Sí, porque si yo me pusiera a contar cuántas veces el diablo me ha dicho que me va a matar, ya fuera rico, como dice, si yo cobrara $1 por eso. Pero ¿sabe? El diablo puede decir muchas cosas, pero él no va a hacer nada si tú estás bajo la cobertura de Dios. Si tú estás en una vida en obediencia a Cristo, el diablo, como decimos nosotros los jarochos, se va a lamer los bigotes nomás, porque no puede hacer nada más allá. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Ustedes creen que el diablo no ha intentado matarnos? Lo ha intentado de muchas maneras. Matarnos espiritualmente, físicamente, de todas las maneras lo ha intentado. Porque él quiere truncar los planes de allá arriba. Pero ¿sabes? Lo que él no sabe es que lo que está en las manos de Dios, nadie se lo arrebatará. Nadie se lo arrebatará. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y es verdadero. Él cumple lo que promete. Por eso vale la pena correr mirándolo a Él, ¿sí o no? ¿Vale la pena correr mirando a Cristo, sí o no? ¿Verdad que sí vale la pena? Porque Él es fiel y es verdadero. Yo soy testigo de ello. Amados hermanos, Dios es bueno. Alabado sea el Señor. Aunque corramos esta carrera con paciencia sin dejar de mirar a Cristo, el diablo intenta detenernos, distraernos, desenfocarnos de la meta que Dios nos trazó. ¿Por qué? Porque para eso vino. Él dice que el diablo no vino sino para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino ¿para qué? Para dar vida y vida en abundancia. O sea que Cristo vino a hacer lo opuesto de lo que el diablo vino a hacer. Y a Dios gracias en su misericordia, hermanos, Dios nos ha guardado hasta el día de hoy. Puedo decir el día de hoy, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Como dijo el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Si estoy aquí es porque Dios nos sostuvo hasta aquí, nos ayudó hasta aquí. Alabado sea el Señor para siempre. Y sabe, y nosotros sabemos las promesas y sabemos todo, pero muchas veces como que no le ha pasado, como que se te olvida. Sabemos tantas promesas, pero hay momentos que andas tan enfocado en otras cosas que como que se te olvida. Sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿verdad? Sabemos que Dios guarda a sus siervos, a sus hijos. Dios los guarda. ¿Cuántos creen que Dios guarda? Dios protege. Amados hermanos, y Él lo hace porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice, y en tanto que tú y yo le somos infieles, Él permanece fiel. O sea que aunque tú le falles, Él no te va a fallar. Esa es la garantía de ese Dios soberano que tenemos, ese Dios extraordinario que tenemos, que aunque tú le falles, aunque yo le falle, no por eso Él ya se va a retractar. No, Él va a cumplir lo que prometió. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse.
quiero cerrar mi mensaje en esta noche con un testimonio. El día 29 de diciembre, si no me equivoco, amados hermanos, sufrimos un accidente en carretera. Yo iba manejando, conduciendo un vehículo y sufrimos un accidente, amados hermanos, donde por poco perdemos la vida 4 personas. No me da orgullo decirlo, pero lo digo de manera de testimonio para que usted sepa que el Dios que nosotros servimos no está muerto, Él está vivo. Y que sus promesas son fieles y son verdaderas. Recuerdo que ese día, cuando yo perdí el control del vehículo, yo ya sentía la muerte encima de nosotros. Yo sabía y sentía que ese día íbamos a morir los tripulantes que íbamos en aquel vehículo. Yo recuerdo que mi hermano Daniel me decía, hermano, él me gritaba desesperadamente. Yo estaba en un momento de suspenso, amados hermanos, porque sucede en cuestión de segundos, pierdes la noción del tiempo. Y yo decía, Dios mío, ayúdame, ten de nosotros misericordia. Los hermanos que nos acompañaban, 2 hermanos de la frontera de Ciudad Juárez, yo decía, Señor, si todos morimos, el problema que le va a quedar a mi familia. Por favor, ten de nosotros misericordia. Yo recuerdo que cuando nos salimos de la carretera, sin control en el vehículo, yo le decía a Dios, ayúdame. Los frenos se pegaron, el volante se trancó, perdí absolutamente el control de aquel carro. Iba corriendo como a 120, amados hermanos, a alta velocidad. Yo recuerdo que eso es lo único que decía a Dios, ayúdanos, por favor, ayuda. Recuerdo que venía una pipa, amados hermanos, frente a nosotros. El carro como iba a alta velocidad y yo no podía controlarlo, el carro empezó a curviar en la carretera. Iba invadiendo el otro carril. Recuerdo que logré esquivar 2 camionetas que venían. Yo iba a estamparme con la primera. Yo me le colgué al volante con toda mi fuerza. Digo, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Y yo recuerdo que logré esquivar la primera camioneta, pero como era una curva, yo no había visto que pegada a esa camioneta venía otra segunda camioneta. Y aquella camioneta, la segunda, aceleró, amados hermanos, cuando vio que yo me iba a que el carro se iba a estampar con ellos. Él aceleró, dejándome a mí, amados hermanos, así. Y yo iba para afuera, el carro iba hacia afuera de la carretera, pero yo no había visto la pipa que venía y nos iba a agarrar atravesado. Yo perdí toda la noción del tiempo. Yo recuerdo que la pipa empezó solamente a hacer esto, a culebrearse en la carretera. Dicen los testigos que oyeron, porque hubo algunas personas que oyeron. Yo no vi nada, yo iba centrado, yo quería controlar el carro. Mi desesperación era recuperar el control del carro, clamándole a Dios. Dicen que volaban llamas de lumbre de las llantas de aquella pipa, queriendo detenerse. Pero no podía, amados hermanos, y lo que la pipa hizo fue tirarse para el sentido contrario. O sea, ese día supimos todos que aquel hombre, aquel conductor no quiso matarnos. Aquel hombre nos libró a costa de lo que sea, nos pasó muy cerca del carro. Yo no sabía si estábamos vivos. Yo no podía hablar. El carro todavía corrió como unos 150 metros en terracería fuera del asfalto. Y yo decía, Dios, ayúdame, ten misericordia de nosotros, por favor, mi familia. Cuando el carro al final, amados hermanos, fuera en terracería, yo seguí intentando recuperar el control de aquel carro. Yo recuerdo que íbamos a impactar contra un cercado en un árbol. Y yo recuerdo que decía, Dios mío, ayúdame. Yo iba consciente, pero iba solamente centrado diciéndole a Dios, ayúdame, ayúdame por favor. Cuando al final, amados hermanos, los frenos despegaron y agarraron el carro, se fue amarrado varios metros
quedando casi pegando a aquel cercado. Yo me quedé no sé cuánto tiempo allí. Yo no podía hablar, yo no sabía si estábamos vivos realmente. Lo único que sabía, Dios mío, ayúdame por favor, que no se haya matado nadie de mis hermanos. ¿Qué cuenta le voy a dar? Señor, ayúdame por favor. Yo recuerdo que yo estaba en el carro, yo no me bajaba cuando llegó una camioneta y se estacionó al lado de nosotros. Y se bajó alguien corriendo y gritaba: está alguien vivo. Y decía: ha quedado alguien vivo. Yo no podía hablar. Yo lo único que hice fue llorar, dándole gracias a Dios por su gran misericordia. Por su grande bondad. Yo recuerdo que el hermano Daniel dijo desesperadamente: sí, hermano, estamos vivos. Yo creo que sí estamos vivos todos. Los hermanos de atrás no hablaban. El pastor que iba atrás se golpeó, pues ellos no llevaban cinturón, se golpearon. Yo recuerdo que yo me bajé del carro, me recosté al carro, yo no sabía qué decir, no sabía qué expresar, hermano. Me sentía extraño, me sentía raro. Yo decía: estamos vivos, y no lo podía creer. Recuerdo que llegó otro varón corriendo de unos trabajadores que andaban cerca de allí, y ellos dicen que vieron y corrieron, y llegó también gritando, dice: están vivos. Él decía: están vivos, y le respondía a los hermanos: sí, están vivos, están vivos. Y los hermanos salieron. A Dios gracias, hermanos, no nos pasó absolutamente nada. Era increíble que todos los daños solamente los sufrió el vehículo. Nosotros salimos ilesos de aquel vehículo. De 3 maneras de morir en aquel día Dios nos libró. Las 3 formas eran de muerte. Yo lo sabía porque tengo un poquito de experiencia en el volante. Yo sabía que a la velocidad que iba corriendo, si nosotros hubiésemos impactado, hubiese dado vuelta el carro en la terracería, no estuviéramos aquí. Pero Dios tuvo misericordia. El carro se fue varios metros en 2 llantas. Yo clamándole a Dios: ten misericordia, Señor, ten misericordia. Y aquel hombre dice: la verdad te reconozco. Yo nada más lo escuchaba. Aquel hombre no era cristiano, era inconverso. Me decía: reconozco, la verdad eres buen chofer. Miré cómo luchaste, cómo batallaste para controlar el carro. Yo dije: ya se mataron. Dice: vi cómo luchaste, cuánto. Dice: ponte a ver los metros que corrió y luchando. Vi cómo luchabas con el carro para controlarlo. Y lo bueno es que no te acobardaste y no te diste por vencido. Yo decía entre mí: si tú supieras que ha sido la infinita misericordia de Dios, si tú supieras que ha sido Dios que nos ha dado una vida. Y yo recuerdo que ellos nos decían, no sé si hermano Daniel recuerde, que nos decían: han vuelto a nacer de nuevo. Dice: han vuelto a nacer de nuevo. Realmente ellos me decían: han vuelto a nacer de nuevo, muchachos, ustedes volvieron a nacer. Dice: nosotros pensamos que estaban muertos. Y yo no decía nada, solamente estaba en aquel suspenso. Yo decía: ¿qué hago? Le diré a mi familia va a pensar lo peor. ¿Qué hago? Le avisé a algunos hermanos en Cristo de confianza. Los hermanos, por prudencia, tampoco avisaron a la familia. Le digo: no le digan nada, porque yo sé un impacto. La persona piensa en lo peor. Tú no sabes realmente qué ha sucedido. El hermano me preguntaba: hermano, ¿están vivos? ¿Están bien todos? Digo: estamos bien, estamos vivos por la misericordia de Dios. Y sabe, hermano, estamos aquí, pero yo pensé que no llegaríamos al 30 de diciembre del año 2022. Pero Dios nos dio una oportunidad más de vida por su gran misericordia.